A nosotros nos tocó José López Portillo, que gobernó de 1976 a 1982. José López Portillo fue un político mexicano del siglo XX que nació en 1920 y murió en 2004. Su periodo como presidente inició en 1976 y terminó en 1982. Fue secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Echeverría. Al recibir el país en una fuerte crisis económica, su gobierno se destacó por su esfuerzo para aprovechar los recursos petroleros del país. Perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, se enfocó sobre todo en levantar al país económicamente. En su sexenio logró restablecer relaciones con España, además de minimizar los problemas entre el Vaticano y México gracias a la visita del Papa Juan Pablo II al país. Sin embargo, en sus últimos años del gobierno hubo una de las devaluaciones del peso más severas, dejando así a México en la peor crisis económica de la historia de nuestro país. Estudió leyes en la Universidad Autónoma de México. Después de un tiempo, estudió el doctorado en Derecho en la misma universidad. Su preparación, trabajo y dedicación le ayudaron a que en 1960 trabajara como profesor en la UNAM, además de ser profesor del Instituto Politécnico Nacional, tiempo después dos instituciones de gran nivel académico. Como profesor, fundó el doctorado en Ciencias Administrativas de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Poco después trabajó en la Secretaría del Patrimonio Nacional, en la Oficina de la Presidencia de México y también trabajó en la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Fue secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Luis Echeverría, donde reformó el sistema tributario mexicano, incrementando sustancialmente los ingresos del gobierno. Poco a poco López Portillo se fue abriendo paso en la vida pública, ya que desempeñó diversos cargos en la Administración Pública Federal y en el Partido Revolucionario Institucional. Cuando Echeverría estuvo por concluir con su administración presidencial, eligió a José López Portillo en representación del PRI como candidato para la silla presidencial. López Portillo resultó electo de manera unánime. Asumió su puesto el 1 de diciembre de 1975. Estuvo integrado por parientes y amigos de la escuela. Anunció además que los dos primeros años de su gobierno se dedicarían a superar la crisis, los dos intermedios a consolidar la economía y los dos últimos serían de expansión acelerada. Dentro de su gobierno hubo logros gracias a situaciones que fueron determinantes para el desarrollo del país, como cuando los países árabes interrumpieron la venta de petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental por el apoyo que le dieron a Israel. Esto y el descubrimiento de yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y Campeche provocó que México se convirtiera en el primer exportador de petróleo, lo que permitió a López Portillo la reactivación de la economía nacional, además de lograr que el Producto Interno Bruto se elevara a 8% anual y que la tasa de desempleo se redujera de un 50%. El crecimiento del país se vio en crisis durante los últimos años debido a la falta de administración de dinero por parte del presidente. Por consiguiente, las industrias paraestatales no eran competitivas y trabajaban en números rojos. Tomó decisiones arbitrarias y financieramente inadecuadas que detonaron la crisis más severa en la historia de México desde la Revolución. La sobreoferta de los países productores y el ahorro de energía de los países consumidores provocaron el desplome de los precios del petróleo que arrastró en su caída a la economía nacional. Los préstamos poco responsables, que sumados a la falta de visión y a una corrupción en el gobierno federal, terminaron no solo por reducir a cero los beneficios del petróleo, sino a multiplicar la deuda externa y a devaluar en más de un 400% el valor de nuestra